Grabar. Ahí está. Ahora estamos grabando. Bueno, habíamos quedado entonces en la parte de la definición que habla de que es una intervención educativa integral y específica. ¿Alguna duda o consulta? Sí, yo, profe. A ver. Más o menos en estas características, por ahí puede radicar la diferencia entre quienes estudian psicopedagogía y nosotros, Sí. Sí, más allá de Carlita. la especificidad de la discapacidad que, bueno, nuestra carrera la tiene, por ahí también estos otros componentes también nos hacen la diferencia con quienes ejercen la psicopedagogía. Tal cual. Así es, Carlita, muy buena pregunta y está muy bien que surja la inquietud porque si no surgía ahora, va a surgir más adelante seguramente cuando tengan los espacios curriculares de psicopedagogía 1 y 2, quienes están en la carrera de intelectuales. A ver, la psicopedagogía es una práctica que tiene también un marco teórico de referencia, ¿sí? Como lo tiene la pedagogía terapéutica, que se nutre de ciencias de la educación, ciencias de la salud, y demás ciencias, digamos, ciencias sociales, por supuesto, también. Hasta ahí todo bien. Lo que cambia es la intervención, los recursos, ¿sí? Los métodos, el modelo de intervención es otro, y el destinatario de la práctica psicopedagógica es distinto al destinatario de la práctica de la pedagogía terapéutica. La psicopedagogía en sus incumbencias tiene desarrolladas incumbencias que tienen que ver con la evaluación y la intervención de, digamos, de personas con dificultades específicas en el aprendizaje. Por ejemplo, una dislexia, ¿sí? Por ejemplo, una discalculia, por ejemplo, una disortografía, trastornos específicos del aprendizaje, mientras que el destinatario de la práctica pedagógico-terapéutica es la persona con discapacidad intelectual que tiene una limitación, por decirlo de alguna manera, en las funciones cognitivas, ¿sí? Que es distinta a la característica porque, digamos que lo neurobiológico afecta a lo global, estructural del cerebro, mientras que en los trastornos específicos del aprendizaje ya sabemos que digamos, la afectación es muy puntual, ¿sí? Entonces tienen distintos destinatarios y distinta práctica. Ambas tienen un marco teórico de referencia y demás, pero los destinatarios son distintos. Y quienes están habilitados para trabajar con la discapacidad intelectual, por ejemplo, son los profesores de pedagogía terapéutica en discapacidad intelectual. Porque no es lo mismo. El psicopedagogo no tiene formación en trastornos específicos del aprendizaje. Perdón, en la afectación global como la supone una discapacidad intelectual. Sí en lo específico, que son los problemas específicos que afectan el aprendizaje. ¿Sí? Por ejemplo, sacar un coeficiente intelectual, lo puede hacer un psicopedagogo, lo puede hacer un psicólogo. Lo que pasa es que si piden, por ejemplo, un psicodiagnóstico a un psicólogo, puede darles un panorama más completo desde algunos aspectos psicológicos o psicoemocionales que quizá el psicopedagogo no tenga las herramientas para hacerlo. Pero en realidad quienes hacen una evaluación y medición de la inteligencia y demás son los psicopedagogos. ¿Sí? Podemos decir entonces que ellos se enfocan específicamente en lo académico y no en otros aprendizajes funcionales de la vida diaria, del tiempo libre. Y a veces sí, pero cuando son afectaciones, digamos, porque, a ver, por ejemplo, en una dislexia, para trabajar una dislexia puede ser que se amparen en la funcionalización de algunos aprendizajes, y entonces digan, bueno, trabajen con, suponete una receta de cocina, ahí están trabajando
en algo de la vida diaria, pero específicamente en lo que hace a esta afectación, digamos, de la dislexia, ¿sí? Eso es como más zona gris, no es tan tajante que no entren ellos en el terreno del autovalimiento, de las actividades en el hogar y demás, pues muchas veces lo abordan con actividades del hogar, pero sí que en realidad nosotros, por eso, a ver, nos costó tanto cuando hicimos los planes nuevos, defender que no teníamos zonas grises con el psicopedagogo. Tenemos trabajo complementario, pero no zonas grises, porque no, o sea, nos complementamos, pero no nos superponemos en las funciones, porque los destinatarios son distintos y la práctica es distinta. Las estrategias, los recursos, los enfoques, los métodos que tiene la pedagogía terapéutica son propios de la pedagogía terapéutica, ¿sí? De la psicología cognitiva. ¿Mm? ¿Sí? Muchas gracias. De nada, ¿está Carlita? ¿Me explico bien? Sí, Bien. gracias. ¿Alguien más? Bien. Seguimos entonces adelante. Dijimos entonces, modelo teórico práctico de intervención educativa, integral y específica, que tiene como propósito la transformación singular de las condiciones de la persona con discapacidad. Es decir, que esta persona, a través de este modelo de intervención, que es educativo, nos basamos siempre en el aprendizaje. No hacemos interpretaciones psicológicas, no nos metemos en el campo del psicoanálisis, ¿sí? Es educativo el abordaje, ¿sí? Se espera que tenga efectos terapéuticos esa intervención educativa por cuanto pretende promover una transformación singular de las condiciones de las personas con discapacidad, ¿sí? Es decir, que pretende que la persona, a partir del aprendizaje, de un aprendizaje mediado, ¿sí? De un aprendizaje oportuno, acorde a sus intereses, a su proyecto de vida, a su estilo de vida, pueda mejorar y transformar esas condiciones de vida de esa persona con discapacidad. ¿Sí? Y entonces acá es donde decimos que busca optimizar esas condiciones de vida a través del aprendizaje. No es lo mismo, chicas, una persona con discapacidad intelectual, ¿sí? Que aprende y sigue aprendiendo toda su vida, que aquella persona con discapacidad intelectual que está todo el día en su casa sin hacer nada, sin ejercitar la lectura, la escritura, el cálculo, sin opinar, sin autodeterminarse, sin tener la posibilidad de elegir. ¿Sí? Eso es lo que busca la pedagogía terapéutica, optimizar las condiciones de vida de la persona con discapacidad y usa como herramienta, como instrumento, el aprendizaje. El aprendizaje es fundamental, chicas, porque ustedes dirán, bueno, sí, el terreno del aprendizaje está bueno, uno generalmente cuando habla de aprendizaje, ¿a qué lo acota? A la etapa escolar, ¿sí? Ya sea primaria o secundaria, a la etapa universitaria, pero después, a menos que la persona siga formándose, capacitándose y demás, es como que el aprendizaje queda relegado a último plano. Y si pensamos en nuestra vida, nos damos cuenta que todos seguimos aprendiendo a lo largo de la vida. ¿Sí? ¿Me estaban hablando? Ah. Oportunidad, les decía, que muchas veces las personas con discapacidad no tienen, ¿sí? Porque con la idea esta y mito y prejuicio de que llegan a un techo, de que no pueden seguir aprendiendo, de que aprenden hasta que terminan la primaria, y si es que siempre se relegó lo educativo en las personas con discapacidad, y siempre la pedagogía terapéutica lo defendió. ¿Sí? Bien. Parte del principio de individualización y singularidad de la persona. No hay dos personas iguales.
Y ya hemos puesto este ejemplo anteriormente, hemos dicho que por más que tengan en la misma edad, vivan en el mismo barrio, tengan el mismo CI, hasta que si quieren que sean parientes lejanos, no sé. Lo mismo, no hay dos personas iguales. Entonces, las planificaciones centradas en la persona, ¿sí? Los proyectos de vida tienen que ser diseñados y acompañados según el principio de individualización y la singularidad de la persona. El principio de individualización justamente hace énfasis en esto, ¿no? En que no hay dos personas iguales, que cada uno es un individuo diferente, sin posibilidades de que haya una réplica tal cual de una persona u otra. ¿Sí? Bien. Habilita la condición de discapacidad de la persona, lo cual no es un dato menor. ¿Sí? Es muy, muy, muy importante poder habilitar la condición de discapacidad. ¿Cuántas veces escuchamos, y nosotros más de las que quisiéramos, llegar a los papás a la primera entrevista y decir, ay no, pero Juancito no sabe nada que tiene discapacidad, porque tenemos miedo que se ponga re mal, que se deprima, que, ¿sí? Lo cual no parte de un principio de realidad. La persona tiene una condición de discapacidad y si vamos a los derechos, tiene derecho a saberlo, ¿sí? Y tiene derecho a saber cómo va a ser su proyecto de vida a partir que tiene una condición de discapacidad para que pueda tener claridad en quiénes van a ser sus apoyos y quiénes lo van a ayudar en su vida. Y además tiene derecho a saber, por ejemplo, por qué no puede conducir un auto, a saber, por ejemplo, por qué no es recomendable que tenga, que sí que forme su familia, ¿no? Por supuesto, eso, su pareja, digamos, pero que no es recomendable que tenga hijos. ¿Por qué no es recomendable que ingrese al ámbito universitario? ¿Sí? ¿Por qué es recomendable que piense qué cosas le gustan hacer para poder barajar un abanico de posibilidades que lo ayuden a concretar su proyecto de vida? ¿Sí? Entonces, esto de habilitar la condición de discapacidad se trabaja desde siempre, desde chiquitos, desde que van a la escuela, porque si no, ¿qué nos pasa? A nosotros nos llegan jóvenes, por ejemplo, que no quieren estar con otros jóvenes con discapacidad, y uno los escucha hablar y dicen, ay, pero mirá, si este tiene discapacidad, yo no quiero estar en el mismo grupo que él, y él tiene la misma discapacidad, ¿sí? Y quizás no lo sabe, o quizás nadie lo habló, o quizás nadie se lo dijo, ¿sí? Nos pasa también muchas veces en que quieren tener relaciones de pareja con una pareja sin discapacidad, ¿sí? Lo cual es imposible, digamos, por decirlo, yo les hablo desde lo concreto, ¿no? Desde lo que pasa en lo cotidiano. Entonces, es un derecho habilitarle a la persona con discapacidad su condición de persona con discapacidad. Hablar de la discapacidad, decirle claramente cuáles son los problemas que tiene, pero también cuáles son las fortalezas que tiene, todo lo que tiene para hacer, todo lo que puede hacer, quiénes pueden darle su apoyo, de manera que no se frustre y de que su proyecto de vida sea real, viable, posible. ¿Sí? ¿Opinión? ¿Nadie me va a matar por decir que no pueden tener hijos, que no se recomienda que tengan hijos? Nadie me va a matar. Virtualmente tampoco. Yo tengo una consulta. Profe, igual con respecto a las parejas, Sí. yo conozco personas con discapacidad que están en pareja con una persona que no tiene discapacidad. ¿Qué discapacidad estamos hablando? Una discapacidad intelectual, sé que no se cataloga por niveles ya, pero leve. Con buen funcionamiento, digamos. Ajá. Con una persona sin discapacidad. Sí, bueno. Una mujer con discapacidad, una chica ya cerca de 30 años, que está en pareja con un chico sin discapacidad. Sí, todo puede pasar. Que puede haber, seguro que puede haber y lo hay.
Lo que pasa es que si ustedes son responsables de acompañar un proyecto de vida como profesionales que saben, no lo van a orientar ni lo van a recomendar. Chicas, y tampoco idealizar. Tampoco idealizar. Miren, si ustedes supieran lo triste que es, porque nosotros, por supuesto, tenemos manejos de los procesos de transferencia y contratransferencia, digamos, porque si no, no podríamos trabajar con discapacidad. En esto digo que nosotros manejamos las distancias que tomamos de las cosas, cómo nos afectan ciertas situaciones. Por supuesto, somos personas, y por eso y profesionales, y por eso muchas veces hay situaciones que nos afectan, pero por ejemplo, a nosotros nos da mucha pena ver, por ejemplo, que hay jóvenes con buen funcionamiento, con síndrome de Down, que no se pueden sostener en los espacios laborales, digamos, de empleo con apoyo, por ejemplo, porque aparece inmediatamente el obstáculo de que se enamoran de una compañera que no tiene discapacidad, ¿sí? Entonces, termina siendo un obstáculo porque tenemos que cortar los procesos, porque la persona sufre, porque el otro no le responde, y es obvio que no le responda. Es decir, a ver, si nadie está obligado por una cuestión de pobrecito a responder, muchas veces hay una discapacidad intelectual, con lo cual la interpretación de las señales que vienen del entorno se confunden. Si viene la chica y le da un beso, le da un beso porque lo quiere, porque es pareja. Es decir, es un trabajo, chicas, que yo no les puedo explicar lo que es. Obviamente depende de la individualización de cada persona, ¿no? Sí, por supuesto, tal cual. Y que se pueda sostener la relación, porque ojo, ahí con el tema del consentimiento. ¿Qué pasa con el consentimiento a las relaciones sexuales de una persona que no tiene discapacidad y que tiene capacidad completa y consciente de sus actos, frente a una persona que tiene discapacidad y que intelectual y que no puede medir, ¿sí? Hasta dónde, digamos, concibe un acto, o no es concibe la palabra, es consensúa un acto sexual y cuáles son sus consecuencias, ¿sí? Claro. Es muy complejo, chicas, el tema. Por eso yo les decía que el derecho está, y Carlita, vos, con tu título de base y con tus conocimientos previos, lo sabés mejor que nosotros. El derecho está, el derecho le asiste a la persona, pero eso no nos habilita, ¿sí?, a largar la chancleta, por decirlo en un término así muy, muy grosero, y decir, bueno, sí, si tu derecho te asiste, tener hijos, porque el tener hijos significa que esa persona puede cuidar a un ser humano vulnerable como es un bebé. Y si son dudosas las condiciones de autocuidado mismo, si no sabe dosificarse el champú para bañarse, si muchas veces la secuencia del bañarse, que es una actividad, qué sé yo, estoy tomando el bañarse porque como un ejemplo de la vida diaria, el preparar el alimento, el saber manejar el dinero para ir a comprarlo, el saber si me alcanza para comprar los pañales, no me alcanza, la leche. ¿Quién realmente termina haciéndose cargo de la crianza? ¿Una abuela? ¿Una tía? ¿Profesora? Sí. Espera que estaba Belén, que también quería decir algo. ¿Me escuchas? Sí, profe, yo tenía una consulta con lo referido a que había dicho antes. Había dicho que si, por ejemplo, llega una persona una familia con su hijo y lo quieren ingresar a un centro educativo terapéutico, pero no le quieren decir que tiene discapacidad. ¿Qué hacemos? Sí, ¿cómo sería esa situación? ¿No puede ingresar? No ingresa. No ingresa porque no... A ver, hay una cosa que se tiene que compatibilizar, ya lo van a aprender ustedes a lo largo de la carrera, pero se tiene que compatibilizar el servicio, en este caso vos estás haciendo referencia a un centro educativo terapéutico, el servicio de centro educativo terapéutico con las necesidades de la persona y de la familia y los estilos familiares. Muchas veces un servicio, nosotros no decimos si un servicio es bueno o es malo, nosotros nos gusta decir siempre que un servicio sirve o no sirve para esa persona, en ese contexto, en ese tiempo, ¿sí? Les doy un ejemplo.
Por ejemplo, nosotros trabajamos jornada simple. Aceptamos, las familias saben que es jornada simple, es decir, se trabajan 4 horas por día, ¿sí? Pero puede pasar que las condiciones familiares cambien en algún momento, fallezca uno de los padres, el joven o la joven quede con un hermano, y trabajen todo el día y necesiten que esté a tiempo completo. Ese servicio ya a ese joven o a esa joven ya no le sirve, porque necesita un servicio de tiempo completo. Lo mismo pasa con otros aspectos del servicio. Nosotros trabajamos desde este enfoque, con estos recursos y con esta metodología. No es fácil trabajar en PCP, chicas, y con PCP. Ni tampoco que las familias lo acepten. Hay familias que no se les da la gana, que uno esté hurgando a ver y molestando y ahí chicaneando a ver quién lo va a acompañar a concretar su proyecto de ocio y tiempo libre, quién lo va a acompañar a concretar su proyecto de, qué sé yo, danza, quién lo va... Hay que querer hacerlo, y si no quieren, no es el servicio. Hay otros servicios que no trabajan desde la misma modalidad y que pueden dar respuesta, mejor respuesta, a este servicio. La condición de nosotros, esperen que me voy a sacar esto, que me está dando el sol y me estoy muriendo de calor. Nosotros, por ejemplo, trabajamos desde ese posicionamiento. Y la clave es, en la reunión de admisión, en la primera reunión, eso quedó grabado, quiero que le avisen. Quiero que me digan que quedó grabado, que me saque el... Bueno, no importa. Digo que, a ver, nosotros trabajamos con esa condición. La persona tiene que aceptar su condición de discapacidad y nosotros necesitamos trabajarla para poder brindarle las ayudas que necesita. Llegan chicos que vienen de procesos de inclusión educativa que en realidad no quieren estar con otras personas con discapacidad porque tienen discapacidad, y pobrecitos tienen discapacidad cuando ellos mismos tienen discapacidad y no lo pueden advertir ni reconocer, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos un joven que decía, ay, esos chicos tienen discapacidad, pobrecitos, son angelitos. Es decir, tenía toda una cuestión, y este joven tiene síndrome de Down, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque es un derecho el tener información y es un derecho que hace a la identidad. Nosotros somos lo que somos desde nuestra identidad a partir de lo que nos reconocemos que somos. Pero si nos están metiendo adentro de un foco para que no veamos que en realidad a mí me pasa esto, porque en realidad lo más duro, digamos, lo más doloroso es para la familia, es para los padres. Yo les puedo asegurar que las propias personas con discapacidad, cuando se reconocen y se autorreconocen, y en su identidad ponen que son personas con discapacidad, lo que implica que necesita apoyos y ayudas para hacer algunas cosas en la vida, así lo trabajamos, bueno, es más doloroso para los padres y la familia que para las propias personas con discapacidad. Así que, un poco poner sobre la mesa desde qué enfoque, qué ideología, qué metodología de trabajo ustedes adoptan desde la pedagogía terapéutica, es parte del encuadre de la intervención pedagógico-terapéutica con la que hay que iniciar cualquier relación, con una persona o con su familia. ¿Sí? Bien. Sí, escucho. Con respecto a lo que dijo que una persona sin discapacidad no puede estar con una persona que sí tenga algún tipo de discapacidad. Pero, o sea, como que me hace ruido porque me parece que, o sea, siempre lo aclaran que los diagnósticos son muy variados, por ende la discapacidad también es distinta en todas las personas, y a su vez si nosotros estamos en el rol de facilitador, es como que le ponemos una barrera así de entrada, ya decimos, no, yo no voy a recomendar ni voy a apoyar ni nada con respecto a una relación amorosa con una persona que no posea algún tipo de discapacidad, o aunque tenga alguna discapacidad, o sea, como que si somos facilitadores, como que, no sé, siento como un choque ahí entre mi rol y lo que haría respecto a esta situación. Sí. A ver, Juli, nosotros somos facilitadores,
¿sí? En eso estamos totalmente de acuerdo, pero somos facilitadores de proyectos de vida reales, viables y posibles, ¿sí? Nosotros tenemos la obligación de resguardar y preservar la integridad de la persona con discapacidad intelectual. Y cuando nosotros estamos hablando, no estamos diciendo, vos dijiste que no pueden. Yo eso lo recalqué, no es que no puedan, poder pueden, ¿sí? Que no es recomendable es otra cosa, ¿sí? Que no es lo que uno sugeriría. Nos pasa a menudo esto que les contaba recién, que por ejemplo los chicos se enamoran de las amigas de la hermana y vienen las amigas de la hermana a la casa y sufren porque no son correspondidos, ¿sí? Y puede pasar que pueden pasar un montón de situaciones de las que hay que resguardar a la persona con discapacidad intelectual. Una situación es la que puse de ejemplo recién en el tema de la concreción de relaciones sexuales, por ejemplo, ¿sí? Sus consecuencias y demás. Otra es esto de decir, uno construye proyectos de vida con personas con las que decide estar. A veces las elecciones no vamos a decir ni que son buenas ni que son malas, son distintas elecciones y uno puede elegir la persona con quien quiere estar al lado, pero uno elige a partir de poder tener, digamos, integridad de argumentación en esa elección. Después uno elige, puede elegir mejor, puede elegir peor, puede elegir bien, puede elegir mal, o puede elegir de una forma, puede elegir de otra. Eso no es cuestionable. Lo que sí es cuestionable es que una relación se inicie entre una persona que tiene discapacidad, y estoy hablando de discapacidad intelectual, no estoy hablando de discapacidad sensorial. Yo eso no sé si lo aclaré al principio. Una persona con una discapacidad visual, con una persona sin discapacidad visual, no pasa absolutamente nada. Estoy hablando... Sí, discapacidad motora también, profe. Discapacidad motora también, sordera también. Estoy hablando en el caso en el que lo profundo de una relación en cuanto a volverla cognitiva esté comprometida, ¿sí? Muchas veces, la mayoría de las veces, las personas con discapacidad intelectual tienen comprometida esta argumentación necesaria para entablar una relación. Y entonces, llegan al instituto, una chica mira a un chico mira a una chica y al otro día son novios, ¿sí? Esta falta de discriminación en lo que implican las relaciones interpersonales es lo dudoso y por lo cual no recomendamos la relación de pareja de una persona con discapacidad o sin discapacidad. Porque ¿quién te asegura vos que esa persona sin discapacidad, suponete que los padres no estén enterados y después se enteran, ¿quién te dice que no le inician un juicio por abuso a la persona que no tiene discapacidad? ¿Cómo sabés vos, es decir, cómo has indagado y tenés certeza en que quieren concretar una relación sexual sin que sea una relación impuesta, un convencimiento? Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso. No es que no puedan, no es recomendable, como sí es recomendable, entre dos personas que tienen una situación de discapacidad y que se eligen, ¿sí? Y que están los dos en la misma condición, ¿sí? Yo entiendo, Julia, el planteo que estás haciendo, y que te haga ruido me parece legítimo, me parece valioso, pero hay que ser muy cuidadoso en esto porque quienes conocemos el funcionamiento de las personas con discapacidad, vemos que no es tan sencillo el tema de las relaciones interpersonales, ¿sí? Tiene mucho de cognitivo una relación interpersonal, mucho de cognitivo, mucho. Y ahí es donde está el compromiso verdaderamente de las personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Saber cuándo tener una relación, saber cómo cuidarse. El tema de los métodos anticonceptivos son todo un tema, porque son complejos, son difíciles de entender, son difíciles de manejar, y sin las ayudas es bastante difícil, ¿sí? No es que no puedan, no es recomendable, y si ustedes tienen que sugerir, porque estas relaciones a las que ustedes hacen referencia son contadas con los dedos de la mano,
cuando hablamos de una discapacidad intelectual como tal, ¿no? Son contados con los dedos de la mano. Puede pasar que haya discapacidades intelectuales límites, que se llaman en España, y que tienen un funcionamiento ahí, pero bueno, en ese caso hay otro nivel de autonomía, hay otro nivel digamos, de argumentación, de comprensión y demás, ¿sí? Pero en el caso de las discapacidades con funcionamientos más acordes a las discapacidades intelectuales que precisan apoyo, es muy difícil que sea correspondido por una persona que no tiene discapacidad. En los años que yo llevo no he visto un solo caso, pero era un caso de una persona con discapacidad intelectual y la persona sin discapacidad intelectual con esquizofrenia. Pero salvo eso, es complicado. Bien, nos queda poquito tiempo, pero seguimos. Procura transformar en sentido positivo las condiciones de vida de la persona. Lo educativo es maravilloso, así como un antitérmico. Les baja la fiebre en el momento en el que y se empiezan a sentir mejor. Lo educativo es la terapia, es lo terapéutico para las personas con discapacidad, ¿sí? El poder seguir aprendiendo, ¿sí? El poder seguir aprendiendo para la autonomía, y ya habíamos puesto algunos ejemplos. ¿Se acuerdan cuando decíamos que no es lo mismo una persona que no sabe leer a una persona que sí sabe leer? Que la persona que sabe leer puede habilitársele condiciones de autonomía, por ejemplo, para tomar un colectivo, por ejemplo, para leer un cartel en la calle y orientarse, ¿sí? Sabe manejar su dinero, sus ahorros. Entonces, es importante el hecho de que pretende transformar en sentido positivo la vida de la persona. Nosotros hemos visto cómo la planificación centrada en la persona ha transformado la vida de las personas. No solo la vida de ellos propiamente, sino la vida con la familia. Es increíble cómo a partir de que tienen sus proyectos de vida demandan, piden, ¿sí? Manifiestan, y eso hace al bienestar emocional. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Bien. Queda poquito tiempo, quedan escasos 4 minutos, así que vamos a terminar esta parte y volvemos a renovar una vez más, ¿sí? Para poder sacarnos dudas y demás. Bien, entonces dijimos, modelo teórico práctico, ya dijimos por qué, de intervención educativa, integral y específica, también ya dijimos por qué, que tiende a transformar singularmente las condiciones de vida de la persona con discapacidad, también ya dijimos por qué. Y la última parte de la definición es para procurar mejorar su calidad de vida. Y acá tenemos el concepto de calidad de vida, que ya lo habíamos trabajado, que es el concepto de Shallock y Verdugo, y que no es ni más ni menos tomar a la persona para el abordaje pedagógico-terapéutica, considerando para la evaluación, la intervención y la determinación de apoyos, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida, que son esas 8 dimensiones que tienen ustedes que tener claras, ¿sí? Que se las tienen que saber de supermemoria, y que son las dimensiones de bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. ¿Sí? Es decir, que todo esto que nosotros hacemos es para mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en el momento que evaluemos, que intervengamos y que definamos los apoyos para esa persona,
tengamos en cuenta esas 8 dimensiones de calidad de vida. ¿Sí? ¿Duda? ¿Consulta, Juli? ¿Te pinché el globo? Igual vos podés seguir pensando, decir, a ver, esto se trata de, acá hay temas que se dan para el debate, para profundizarlos, para charlarlos, para verlos, es decir, y se puede disentir perfectamente en lo que son posturas críticas y opiniones. No se puede disentir en los paradigmas, en los enfoques, en lo que supone la pedagogía terapéutica, en sus técnicas y demás. Pero sí se puede, hay gente que plantea, pero estás diciendo una barbaridad, ¿cómo no ir a la universidad? Y las experiencias hablan por sí solas, y las experiencias, cuando uno las investiga y las analiza y las ve en lo cotidiano, hablan por sí solas. Entonces, someter a una persona con una discapacidad intelectual a una carrera universitaria, donde sabemos que justamente lo fuerte de una formación universitaria está en la atención, en la memoria y demás, someterla cuando sabemos que tiene esas dificultades, y es poco responsable profesionalmente, a mi criterio. Hay gente que prefiere dejarlos que entren y que se den la cabeza contra la pared, y después, y yo me parece que no pasa por ahí. Hay una cuestión de respeto. Hay un lado de la experiencia que todavía no tenemos, entonces quizás mi ideología me lleva para un lado y el día de mañana diga, no, me equivoqué, o diga, no, quizás puedo encontrar otra forma para resolverlo, es verdad, eso también, ¿no? Pero haceme acordar que te digo una cosa, Juli, que me olvidé decirte recién en relación a cómo les hablamos. Nosotros no le decimos, ay, no te vas a enamorar, ay, no te puedes enamorar. Ojo, que lo tomamos con mucho respeto.